En lo profundo del océano yace el escenario de una de las historias más trágicas y misteriosas en el mundo de la conservación marina. Lo que comenzó como una búsqueda apasionada para captar al casi mítico pez sierra se convirtió en una tragedia insondable, sellando el destino de Rob Stewart, cineasta y defensor de los océanos. Stewart, cuya vida estuvo marcada por su amor por el océano y los seres que la habitan, partió aquel 31 de enero del año 2017 en lo que sería su última aventura, sin saber que no regresaría. Unimos las piezas de ese fatídico día, descubriendo qué ocurrió bajo las olas y cómo esta tragedia aún resuena en quienes compartían su misión. Antes de comenzar con el contenido, déjame preguntarte, ¿ya te has suscrito al canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de emoción, intensidad y adrenalina. Ahora sí, comencemos. Nació el 28 de diciembre de 1979 en Toronto, Canadá. Rob Stewart descubrió desde niño una profunda conexión con la naturaleza. Su padre recordaba cómo, en cada acampada familiar, Rob era el primero en lanzarse al agua, emergiendo con ranas o tortugas en sus manos. A los 13 años, convenció a su familia de obtener la certificación de buceo, deseando ir cada vez más profundo y explorar la vida marina en toda su gloria. Para los 18 años, Stewart ya era instructor de buceo, una pasión que eventualmente guiaría su carrera hacia el cine y la conservación. Fue mientras estudiaba biología en la Universidad de Western Ontario que Stewart comenzó a observar de primera mano las amenazas que enfrentaba la vida silvestre. Viajando a lugares como Borneo y las Islas Galápagos, fue testigo de la devastación causada por la deforestación y la pesca indiscriminada de tiburones. Estas experiencias encendieron en él el deseo de usar el cine para mostrar al mundo la fragilidad de los ecosistemas marinos y el impacto de la actividad humana. Con la creación de su documental Sharkwater, Stewart viajó por 12 países en un esfuerzo por captar la majestuosidad de los tiburones y exponer la cruel realidad de la pesca de aletas, un comercio ilegal que estaba devastando las poblaciones de tiburones. La película no solo lo convirtió en una figura respetada en el ámbito de la conservación, sino que inició un movimiento global para proteger a los tiburones. La mañana del 31 de enero de 2017 comenzó con la esperanza de un encuentro único con el pez sierra. Stewart, a bordo del barco de buceo Pisces, junto a su amigo y colaborador Brooke Cahill, el instructor de buceo Peter Sotis y otros miembros del equipo, se preparaba para descender hasta los restos del Queen of Nassau, un barco de vapor centenario hundido a 70 metros de profundidad cerca de la Isla Morada en Florida. Su objetivo era filmar el pez sierra, una criatura poco vista debido a la sobrepesca que lo había llevado al borde de la extinción. El pez sierra era una especie casi fantasmal, apareciendo esporádicamente y desapareciendo antes de que los buzos pudieran capturar su esencia. Para Stewart era una misión apasionante y cargada de significado. Cada imagen era una forma de despertar conciencia sobre la urgencia de preservar la biodiversidad marina. Tras una segunda inmersión fallida en la que no lograron ver al pez sierra, Stewart y Sotis decidieron realizar un tercer descenso para recuperar un gancho que habían dejado atado al naufragio. A las 5 de la tarde, ambos emergieron y Stewart, señalando que estaba bien, mostró un gesto de alivio hacia el barco. Sin embargo, algo cambió rápidamente. Sotis, al intentar subir, comenzó a mostrar señales de desorientación y se desmayó al llegar al barco. La tripulación se apresuró a darle oxígeno y en ese momento se dieron cuenta de que Stewart no estaba en la superficie. La alarma se activó rápidamente. ¿Dónde está Rob?, gritó Cahill, mirando hacia el océano que ahora parecía tragarse la respuesta. La desaparición de Stewart desató una búsqueda frenética y angustiante. Durante los días siguientes, helicópteros de la Guardia Costera, equipos de rescate y voluntarios cubrieron alrededor de 6.000 millas cuadradas del océano. Cada minuto contaba y el equipo mantenía la esperanza de que Stewart reapareciera, quizás arrastrado por la corriente a una orilla lejana. El 3 de febrero, el cuerpo de Stewart fue encontrado a 66 metros de profundidad cerca del lugar de su desaparición. La comunidad y sus seguidores estaban devastados. La investigación inicial reveló que tanto Stewart como Sotis sufrieron de hipoxia, una falta aguda de oxígeno en la superficie. Este tipo de incidente puede ocurrir al usar un rebreather, un dispositivo de buceo avanzado que limpia el dióxido de carbono del aire exhalado y permite inmersiones más profundas y silenciosas. Sin embargo, el riesgo de hipoxia aumenta si el dispositivo no se maneja adecuadamente, y los límites extremos de profundidad pueden poner en peligro incluso a los buzos más experimentados.
Stewart, experto buceador, no era nuevo en inmersiones de gran profundidad, pero el uso de un rebreather añadía un nuevo nivel de desafío. Peter Sotis, quien estaba encargado de guiarlo, tenía experiencia en buceo técnico, pero también un historial conflictivo en la industria de Florida. Este accidente fue seguido por una demanda por negligencia presentada por la familia de Stewart contra Sotis y los operadores del barco. En su reclamación, los Stewart señalaron que la tripulación había fallado en vigilar a Rob cuando emergió a la superficie, pues, según su computadora de buceo, Stewart estuvo flotando 3 minutos antes de desaparecer. La pregunta que resonaba era, ¿por qué nadie estaba allí para asegurarse de su seguridad en esos minutos cruciales? Después del accidente, la familia Stewart continuó trabajando para dar vida al último proyecto de su hijo, Sharkwater Extinction. Con la ayuda del editor Nick Hector, revisaron horas de metraje, notas y diarios de Stewart para completar una película que seguiría su misión de concienciación sobre la vida marina. La película, estrenada en 2018, se convirtió en un tributo póstumo que inmortalizó su mensaje y su lucha por los océanos. La familia del cineasta y submarinista canadiense anunció recientemente una demanda contra 2 empresas y 2 particulares por negligencia. Según el documento judicial de la demanda presentada por los tribunales del condado de Broward al norte de Miami, la muerte de Stewart pudo haberse evitado si los demandados hubieran tenido un cuidado razonable por la seguridad de los pasajeros. El canal local 10 de Miami, que publicó la demanda contra Horizon Dive Adventures y Ad Helion y los empresarios Peter Sotis y Claudia Sotis en su página web, señaló que los Stewart buscan con esta acción legal que se celebre un juicio conjurado y se les compense por daños con una cantidad de dinero superior a $15,000. La familia de Stewart, que cuando estaba desaparecido llegó a ofrecer una recompensa de $200,000 a quien la encontrara, alega que el matrimonio Sotis supervisó, planeó, ordenó y controló la última inmersión de su hijo en los Cayos de Florida. Hoy, su espíritu sigue vivo en las campañas de conservación que inspiró. La historia de Rob Stewart es un recordatorio de los sacrificios que algunos están dispuestos a hacer por causas mayores que ellos mismos. Su legado ha tocado a muchos, instando a cada espectador a entender y respetar la vitalidad del océano. La tragedia que rodea su muerte también pone en relieve los riesgos que enfrentan aquellos que exploran las profundidades en busca de un futuro donde las criaturas marinas pueden prosperar. En su última misión, Stewart nos dejó un llamado a la acción. Nos invita a mirar el océano no solo como una vasta extensión de agua, sino como un ecosistema lleno de vida y misterio que merece ser protegido. Y así hemos llegado al final del video. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho por ver todo el contenido. No olvides darle like y estar atento a nuestras próximas publicaciones, donde seguiremos compartiendo más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.